Ok, vamos a dar comienzo a la tutoría ordinaria número 5 de álgebra y funciones. Bienvenidos a los que están en vivo y a los que ven luego la grabación. Vamos a tratar de abarcar algunos temas que son de importancia para la asignatura. Entre ellos, eh, pues vamos a tratar de ubicarnos dónde estamos en la asignatura. En este momento estamos siempre en la asignatura, perdón, en la unidad número 4, ¿verdad? Eh, Estamos empezando a ver la parte de las funciones exponenciales, de las funciones logarítmicas, y precisamente en ese contexto ya tenemos nuestra tarea número 2, ¿verdad? Quiero detenerme un poco porque esta vez no es tan, eh, a ver, no, está. Ok. Quiero que tomemos un poco y tengamos un poco de cuidado a la hora de ejecutar nuestra tarea. Se nos ha puesto un ejemplo, si se fijan por favor nos han puesto 3 documentos en la en plataforma, ¿verdad? El primero es un trabajo de una excompañera, de Leticia, donde precisamente desarrolla cada uno de los ejercicios con este formato, ¿verdad? Saberes previos, análisis de la situación, trazar planes, selección de la solución y luego ejecutar el plan. Entonces, esa será la forma en que nosotros vamos a desarrollar cada una de las, de las situaciones que nos han presentado en la tarea. ¿Ok? Este es un ejemplo, ¿verdad? De esta que hay otro. Y si se fijan, también en este caso son de números complejos, pero es como simplemente tener un poco más de herramientas en cuanto al tipo de planteamiento que se va a hacer. Cualquiera diría que los ejercicios que están en la tarea son sencillos. Sin embargo, y sé que no tendré problemas con los que están conectados porque hemos trabajado bastante bien en la tarea número 1. No es nada más resolverlo, sino que plantear lo que se pone de ejemplo tanto en el documento como en el otro documento que son las indicaciones. Si se fijan, solo son 6 ejercicios, son 2 problemas, 3 problemas, perdón, y 3 problemas y 3 como analítico, ¿verdad? No es tanto de planteamiento de problema. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Bueno, con las indicaciones que nos ha dado el ingeniero. ¿Qué vamos a hacer? Primero es fijarse en esta tabla que nos va a indicar las destrezas y el indicador que tenemos que ir viendo por cada uno de los ejercicios. Ok, esta tabla que está acá no me la tienen que poner en cada ejercicio, no. Lo que tiene que ir en cada ejercicio es esto: saberes previos, análisis de la situación, trazar un plan, seleccionar la solución y ejecutar, por lo tanto, el plan para poderlo hacer. ¿Ok? Como se fijan, se plantea cualquier tipo de recurso para solucionarlo. Pero aquí donde se pone el plan, usted tiene que tomar en cuenta la parte tecnológica, pero también la parte como muy de hacerlo de forma no tecnológica, pues, sino hacerlo de forma, ay, se me ha ido la palabra, analítica, ¿ok? No lo vamos a hacer por medio de las gráficas de GeoGebra, sino que lo vamos a hacer simplemente tabulando datos o cosas así. Entonces, dentro de trazar un plan, usted tiene que poner todas las opciones que se le puede dar al estudiante, ¿ok? Y de esas, usted selecciona una, ¿ok? Y una vez seleccionada,
usted le explica y ejecuta el plan. Esto tiene que ser en cada uno de los ejercicios. ¿Ok? Esta tabla que está acá, insisto que es simplemente lo que usted tiene que hacer la relación con cada uno de los problemas. Puede ir una vez si gustan, la pueden poner, no hay ningún, al final, como está acá, ¿verdad? Se llena esto y se dice, bueno, la destreza que se hizo, por ejemplo, con los primeros 3 ejercicios que son puramente analíticos, usted dice, bueno, la estimación y la aproximación se da con, por ejemplo, lograr percibir las propiedades de los logaritmos, por decir algo así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el indicador? Pues desarrolla de manera exacta o aplica las propiedades en cada uno de los pasos, ¿Ok? Entonces, para los primeros 3 usted puede presentar esta tabla y para los otros 3 que son de problema puede presentar otra tabla. Si quiere hacerlo una por cada problema, pues no hay, está bien, no habrá, pero por lo menos tiene que presentar una para el tipo de estos, ya voy a revisar chat, que creo que están ahí, estoy en la misma pantalla en este momento. Para estos 3, usted va a presentar una tabla donde va a ir haciendo la relación entre los indicadores y las destrezas, y para los otros 3 problemas, del 4, 5 y 6, puede hacer otra, porque si se fijan, más o menos serán los mismos. Sin embargo, ese número 5, que es de las gráficas, puede que tengan otros indicadores. Ustedes tienen que hacerlo a su juicio. Pero sí, no es la típica tarea de resolver y ya. Y se acuerdan que yo se los decía en algún momento que puesto que estamos estudiando para la enseñanza, teníamos que aplicar un poquito esta parte esta parte de aplicar un poco los indicadores de la metodología y cómo vamos a plantear eso en vista de que vamos a ser docentes. No sé si hay alguna duda de esto. Todo bien para mí. ¿Todo bien? Ok. Ok. Bueno, esperemos que sí, que todo esté claro. Si se fijan, es una tarea más de aplicación de la enseñanza, porque los problemas realmente están sencillos, no hay mayor complicación. Entonces, es más que todo para aplicarlo a la enseñanza y pues posiblemente nos tome un poco más de tiempo en la digitada, llamémoslo así, o si lo quieren hacer a mano, no hay ningún problema. O hay que resolver el ejercicio en sí, ¿verdad? Sino que hay que ponerse cuando son este tipo de tareas, es bastante bueno ponerse en el lugar del estudiante. ¿Qué se me ocurre a mí al solucionar este problema, ¿verdad? Porque posiblemente, insisto, de alguna forma nosotros ya conocemos estos contenidos y entonces ya el desarrollo de ellos será bastante mecánico, pero tal vez si nos ponemos por ejemplo, estos temas que son de exponenciales, que son de segundo año de bachillerato, ponernos en el lugar de los estudiantes, qué cosas pueden surgir a la hora de aplicarlo. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a hacer un recordatorio. Eso ya lo habíamos visto en la tarea pasada, bueno, en la tutoría pasada, perdón, acerca de la función exponencial y de la función logarítmica. Pero vamos a ir retomando ciertos conceptos que considero que es bueno tenerlos bastante claros, sobre todo porque lo que vamos a desarrollar ahora es bastante teórico al principio y luego ya se vienen algunos de los problemas parecidos a los de la tarea. Entonces, por tiempo, dudo mucho que nos salga plantear uno de los problemas con todos los pasos que viene en la tarea, pero sí vamos a irlos mencionando. Bueno, la función exponencial ya habíamos dicho que era aquella donde encontramos dos elementos. El primero era la base y el otro obviamente será la exponencial, ¿verdad? Acá tenemos a nuestra base que de ella dependerá cómo se comporte la función. Entonces, la base puede pasar lo siguiente. Si la base está entre 0 y 1,
Entonces, la ocupamos con exponente positivo, no hay ningún problema. Y cuando la base, perdón, cuando el exponente es positivo, se puede poner como de esta forma. Y cuando la función es con exponente negativo, ¿ok? Entonces, se nos va a convertir en una racional siempre, porque nos va a quedar acá, ¿verdad? Donde nos va a quedar el exponente abajo, ¿verdad? Pero ya vamos a ver cómo se recuerdan que habíamos hecho los desplazamientos y la reflexión. Entonces, esto que está acá también lo puedo expresar como 1 sobre b y todo esto elevado a la x. Eso quiere decir que la a, o sea, la base, va a ser un valor entre 0 y 1. ¿Verdad? Y cuando estaba entre 0 y 1, entonces lo que sucedía era que la función se nos ampliaba, llamémoslo así, ¿verdad? Cuando entra entre 0 y 1, y cuando era entre los valores mayores a 1, entonces se iba reduciendo, es decir, más pegadita al eje de la Y. Ya vamos a ir haciendo ejercicios, pero esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, como las características de la función exponencial cuando la A, es decir, la base, está entre 0 y 1, entonces va a haber una especie de reducción en la base y por lo tanto se va a ampliar la función. ¿Okay? Vamos a ir viendo, permítanme que quería presentar otra cosa acá. Acá está. Ok. Bueno, vamos a ir haciendo algunos ejemplos con desplazamientos que si se fijan en la mayoría de las tareas o de las cosas que hemos hecho en, en tutoría, la mayoría están yendo por este rumbo de los desplazamientos de las funciones. Entonces vamos a ir tratando de ubicar cada una de las funciones. Por ejemplo, si yo tengo f de x es igual a 3 a la x. La base es, bueno, lo vamos a poner como habíamos dicho que era entre 0 y 1. Vamos a poner 1/3. ¿Ok? 1/3 de x. Cuando tengamos dudas con esas cosas, y aquí empezamos a ver un poco sobre como los planes que podemos tener para hacer una función exponencial, la mayoría de estudiantes en este momento que no tienen idea de cómo es una función exponencial, lo que harán será tabular. Esa es como la primera opción, ¿verdad? Empezarán a ver, por ejemplo, si yo tengo mi tabla y empiezo a darle valores a X, ¿cómo me va a quedar la Y? ¿Ok? Si yo le doy números negativos, por ejemplo, si yo le doy -2, a la X, esto me va a dar 9. Si yo le doy -1, pues me va a dar 3. Si yo le doy 0, me va a dar 1. Si yo le doy 1, me va a dar tercio. Y si yo le doy me va a dar 2, me va a dar 1/9. Entonces nos fijamos en el comportamiento de la función. ¿Ok? Esta es una opción. Y la otra es conocer ya cómo se va moviendo o cómo es la función. Este es como un plan. Y la otra es hacer un desplazamiento por las características que uno ya conoce previamente de la función. En este caso no hay desplazamiento, sino que es una función de base A que está elevado a la X y por lo tanto no tiene desplazamiento ni en X ni en Y. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Simplemente ir ubicando, ¿verdad? Una de las características, si recuerdan en la imagen anterior, era que siempre pasaba por 0,1. Y luego, en este caso, pues aquí tenemos -1, me va a quedar como por acá. Y el -2 me va a quedar como por acá. Y ya luego empezamos a bajar, ¿verdad? Aquí está el 1, este va a ser 1/3, aquí va a estar el 2 y me va a quedar como por acá. Vamos a ver si no me sale tan. Ok, aquí se me va a ir la función acercándose a 0 sin llegar a 0. ¿Ok? Esta es una de las formas de hacer una función exponencial que está ya dada por la tabla que estamos haciendo. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos hacer esto de forma
reflejada, ¿verdad? Para reflejar esto, entonces ya caemos en la función con signo negativo. Y esto, si se recuerdan, se los mencioné en su momento, que para cualquier función es que va a funcionar, para la redundancia, ¿verdad? A diferencia de que se nos va a ir hacia el lado negativo, ¿verdad? Reflejada, porque ya todos estos mismos valores que tenemos aquí nos van a quedar negativos, es decir, nos va a quedar -9, -3, -1, -1/3 y -1/9. Todo esto será exactamente lo mismo, lo único que reflejado con respecto a quién, pues con respecto al eje de las X. Ok, nos va a quedar más o menos así. Ok. Y de ahí viene un poco el desplazamiento. Ok, ya en el desplazamiento, pues, por ejemplo, si yo tengo f de x es igual, vamos a hacer la positiva, 1/3 de x más 2, ya no va a ser en 1, que me va a cortar, sino que lo tengo que subir 2 desplazamientos, ¿verdad? 2 unidades. Y entonces me va a quedar de esta forma más o menos, y mi asíntota ya no será el eje de las x, sino que será precisamente el valor del 2 acá, ¿verdad? Entonces, esto se convierte como en mi asíntota horizontal, es decir, lo que yo no puedo tocar y se va a ir desplazando. Y el otro será, pues, precisamente si lo desplazo a la izquierda o a la derecha, que iba a depender del exponente. F de x es igual a 1/3 de x menos 2, por ejemplo. Entonces, será en 1, ¿verdad? Porque no está desplazado verticalmente, por lo tanto, este punto de aquí es el que se tiene que desplazar a la derecha porque es negativo y se va a desplazar en 2 puntos. Es decir, que este camina 2 unidades y me va a quedar, pues, más o menos así. Vamos a ver si me sale un poco. Aquí, ¿verdad? Y aquí tendría que ir bajando. Ok, pero está desplazado. Ok. Aquí la asíntota es el eje de las X. ¿Hay alguna duda con esto de la función exponencial? ¿Estamos bien? Bueno, continuemos. Estas son todas las características de una función exponencial. Y se las he puesto así porque se darán cuenta que la práctica de la tutoría es bastante teórica. Entonces, le están diciendo que las funciones y igual a la x y y igual a la menos x son simétricas respecto al eje y, ¿ok? Y para graficarlos hay que cambiar las coordenadas. Simplemente, si se fijan en a a la x, será simétrica con respecto al eje y, pero si yo pongo a la menos x, también será simétrica al eje menos y, por lo tanto solo cambiaremos las coordenadas. En el caso de las funciones, cuando lo que cambia es la base, entonces es simétrica, pero con respecto al eje X, y eso es lo que estábamos viendo acá, ¿verdad? Que aquí lo que habíamos hecho era cambiar la base y por lo tanto es simétrica con respecto a X, es decir, que cada uno de los puntos va a ser simétrica con respecto al otro. Va a tener la misma distancia con respecto al eje X de este punto y de este punto. ¿Ok? Aquí están en esta tabla, se puede decir que es el resumen de todas las características de las funciones. Ya lo habíamos visto en la tutoría de repaso, pero tome a bien verlo nuevamente para que no tengamos complicación a la hora de llenar lo que se nos va a presentar después. Fíjense en el dominio, dependerá el dominio es todos los reales, pero en el caso del rango o del recorrido, dependerá de dónde hasta dónde se da. Cuando la base es negativa, me queda desde menos infinito hasta 0. Y es precisamente esta que estamos viendo acá, ¿verdad? Que viene desde acá. Viene desde el infinito y llega hasta 0. ¿Ok? El recorrido. En cambio, cuando la base es positiva, va de 0 al infinito positivo. Entonces, esas cosas hay que irlas distinguiendo en cada una de las diferentes combinaciones que podemos tener. Fíjense, la asíntota en todas es 0 porque no está desplazada.
Una vez se desplaza, el desplazamiento será la asíntota. Dice que si a es un número real tal que a mayor que 1, dice, entonces a la función cuando el exponente es positivo se le llama exponencial creciente y cuando es negativo el exponente es decreciente. ¿Ok? Entonces hay que tomarlo en cuenta también todas esas características. En el caso de la función logarítmica, más o menos pasa lo mismo porque recuerden que la función logarítmica era la inversa de la función exponencial. Siempre va a haber una base y aquí nos dan precisamente la analogía entre la función inversa, ¿verdad? Que es la base permanecerá igual y el argumento del logaritmo será el resultado de la función exponencial. Entonces, el logaritmo es el exponente al que se debe evaluar el número, ¿verdad? Es decir, que este valor que está acá será lo variable en la función logarítmica. Esta es la gráfica de la función logarítmica y fíjense cómo, perdón, de la función exponencial y cómo aquí abajo nos hace la misma relación de la exponencial con la logarítmica. Creo que tengo acá. Ok. En la función logarítmica, el dominio siempre es lo inverso. Fíjense, por favor, acá recuerden que las características de ser dos funciones inversas es que cambian el dominio y el rango. El dominio de esta será el rango de la función exponencial y el dominio será perdón, y el rango será el dominio de la logarítmica. Aquí se switchean esto, ¿ok? El intercepto es en 1,0, es continua, y aquí es que depende del el valor de la base. Aquí la base le han llamado B. La base va a ser mayor a 1. Si es mayor a 1, entonces va a ser creciente. ¿Se acuerdan que acá decíamos que si la base era mayor a 1 iba a ser creciente también y que cuando el exponente fuera negativo iba a ser decreciente? Entonces acá será cuando el logaritmo o el resultado del logaritmo me dé negativo, entonces va a ser decreciente, ¿verdad? Que es este valor de acá, ¿ok? Dígame, Mayri. Licenciada, o sea que prácticamente, pues con lo del logaritmo y si lo mismo que usted nos dice que es lo contrario del exponencial, creo que está fácil ubicarnos para dónde va, si va para arriba o va para abajo, según lo que nos decía del comportamiento de la función, ¿correcto? Es así. Incluso yo le seré sincera, la función logarítmica cuesta un poco, no sé por qué, cuesta un poco más ubicarla, quizás porque los valores que pueda dar un logaritmo a veces son como decimales. En cambio, la función exponencial es como más fácil ubicar uno los puntos. Entonces, si usted grafica la función exponencial, pues usted ya tiene más o menos el comportamiento, solo que de forma inversa a la exponencial, la logarítmica con exponencial. Por ejemplo, esta es logarítmica, ¿verdad? Pero si nosotros trazamos, recuerden que la identidad es lo que me divide, la función identidad es lo que me divide a la función exponencial. Esta es la identidad. ¿Cuál es la función identidad? Solo es que y es igual a x. Usted traza una línea de y igual a x y podría ser, si a usted se le facilita más hacer la exponencial, usted hace la exponencial y ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría, vamos a ver, la exponencial de esta me quedaría algo así, ¿verdad? Pasando por 1 y me quedaría más o menos así, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo es simétrica con respecto a la identidad, la exponencial con la logarítmica. La distancia que hay de este punto a este punto debería, aquí no me he quedado tal cual, pero debería ser la misma de aquí para acá. ¿Ok? Entonces, a veces uno, y personalmente yo lo tomo como recurso, en mi mente grafico la exponencial y luego la logarítmica solo como que fuera una página doblada, la doblo por medio de la identidad y la traspaso al otro eje, que en este caso será el eje 1 y el eje 4. Una de las evaluaciones más bonitas que se hace de este tipo de funciones es preguntar en qué cuadrante está la función, porque en el fondo uno tiene que imaginarse la gráfica, ¿verdad? La puede hacer así como nosotros nos hemos acostumbrado a hacer todo
de forma manual para estar seguro, pero yo siempre les digo, si tiene dudas en saber a dónde va la exponencial, haga y dóblela, trace la identidad, dóblela por medio de esa línea y luego verá a dónde le queda reflejada la función logarítmica. Entonces, sí es así, Mayri, es como que la función exponencial es la base y usted puede transmitir todo eso a la función exponencial, porque en este caso el dominio es de 0 a infinito, y se acuerdan que decíamos que en el dominio de la exponencial eran los reales, y aquí es el recorrido o el rango los reales. El punto también, el que corta es, aquí era 0,1, pero aquí va a ser 1,0. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Aquí es creciente, ¿verdad? Porque va aumentando X y va aumentando y por lo tanto es creciente. Además es continua, es decir, no tiene ninguna restricción donde el valor de las X no tenga una definición en y por lo tanto es continua. Este es base mayor que 1. Y si es menor que 1, ¿qué pasa? Si es menor que 1, es como simplemente volteada, pues si la quieren ver, disculpen las palabras. Pero esta es si es mayor que 1 y esta es si es menor que 1. ¿Ok? Y las características son básicamente las mismas. Pasa también por 1,0. ¿Verdad? ¿Y cuál es mi asíntota? Mi asíntota será siempre el eje de la Y mientras no esté desplazada, ¿verdad? Porque si ya se desplaza, volvemos a lo mismo que vimos en las exponenciales, que por ejemplo puede ser acá, ¿verdad? Está una desplazada. Y entonces, ¿quién va a ser mi asíntota? Ahora ya no será el eje de la Y, sino que mi asíntota será el 1. Y igual a 1. ¿Ok? Entonces, creo yo que la gráfica de las funciones tenemos que acostumbrarnos a verlos como desplazamiento y créanme que es una muy buena herramienta para cuando lleguen a cálculo, donde es básico saber graficar. Ahora tenemos GeoGebra, pero dependiendo cómo les vaya, si nos volvemos a la presencialidad en algún momento, cuando los exámenes son de forma presencial, GeoGebra no vale nada. Y yo recuerdo a mis bellos tutores que siempre nos decían que aprendiéramos no solo a hacerlo en GeoGebra, sino también a nosotros construir, ya sea por tablas o por precisamente tener muy claro cómo es la forma de las funciones, hacer los desplazamientos. ¿Alguna duda hasta acá? Una consulta, Diga. con respecto a la tarea 2. Ajá. Que encontremos usando la logaritmo natural para encontrar X en el dominio de la función dada, para que... ¿Qué ejercicio es? El 1. El 1. A través del logaritmo natural encontremos el valor de X en el dominio, pero el valor que se le da a X, se da a la A es diferente. Y el otro es pues igualado a una constante, entonces yo me quedé así como que, ¿what? En español. Ok, vamos a ver. Aquí vamos a quizá voy a poner una paginita más acá para que pueda, no se la voy a decir como tal, pero sí, por lo menos. Sí, ese quizás, insisto que... En arameo, Sí, sería... exacto. A ver, vamos a ver. Aquí, ok. Le dan una función f de x es igual a 1/2 a la x y tienen f de x igual a 7. Es decir, que si lo vemos así, f de x, recuerden que siempre es y, es igual a 1/2 a la x. Entonces, hay un valor de x cuya imagen es 7. Es decir, 1/2 a la x es igual a 7. Hasta acá estamos claros, ¿verdad? Ahora, el logaritmo natural, ¿qué tendría que hacer? Si le dicen que para encontrar el logaritmo, para encontrar el valor de x, yo tengo que aplicar logaritmo natural, simplemente tengo que aplicar logaritmo natural a los dos. Logaritmo natural acá, ¿verdad? Que es 1/2 a la x y el logaritmo natural de este lado. ¿Qué es el logaritmo natural? Logaritmo natural es lo mismo que el logaritmo base e de, en este caso, 1/2 a la x.
Entonces, fíjense bien, si yo aplico esto, lo voy a poner así porque a veces es más fácil cuando se van a despejar verlo como logaritmo base. Entonces, aquí vamos con la propiedad de los logaritmos. Ya vamos a ver esto también un poco más despacio, creo. Baja X. Entonces, este se eleva a este igual a este. Sí. Es decir, E a la logaritmo natural de 7 es igual a 1/2 a la X. Estamos hasta acá. Sí. Sí, ¿verdad? Pero en este caso, el logaritmo natural, o sea, exacto, aquí antes de esta propiedad, porque si no voy a decir, ¿de dónde sacó esto? Bajamos X, perdón. Gracias, Francisco. Sí, Hola. sí. Pues me escuchó. Sí, No, es que sí, pensé que no me salía. Yo aquí estoy cliqueando a ver si me sirve el micrófono. Sí, no, lo que pasa es que después lo iba a hacer, pero no, porque tiene que ser por propiedades, tiene que ser ordenadito. Entonces tenemos el X, logaritmo este de X, que esto es siempre el logaritmo natural, ¿verdad? Esta parte de acá. Entonces aquí ya solamente me va a tocar despejar la X, que será X es igual a logaritmo natural de 7 entre, y ahora sí voy a poner logaritmo natural de 1/2. ¿Sí? Y ya Sí. lo tengo como valor de X y si lo hacen, pues le darán un valorcito y ahí lo encuentran. No, lo que ¿verdad? pasa es que yo no había podido, era igualarlo a 7, creí que era literal Ah, a ya. Ok. No. No había hecho la relación así yo. Ajá. Vale. A menos que pongan literal A, literal B, o a veces ponen f de x, g de x, y entonces podemos asumir que son cosas distintas, pero en este simplemente nos estaban diciendo que la imagen de un valor de x era tal. ¿Ok? Eso sí, como nos dicen que usemos logaritmo natural, hay que hacerlo de esta forma, porque hay una forma más fácil de plantear esto, ¿verdad? Que solamente si tenemos un medio a la x es igual a 7 sin logaritmo natural, pues yo hubiera hecho logaritmo de un medio de 7 es igual a x y punto. Pero me están diciendo que sea con logaritmo natural, por eso hay que hacer este procedimiento con sus propiedades cada uno. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Listo, vale. Sigamos con los ejercicios propuestos, que si miren qué bellezas, pura teoría, y por eso es que quise que discutiéramos o que por lo menos presentarles un poco la teoría. Y dice aquí, en una función exponencial, f de x es igual a la x, si a es mayor a 1, la gráfica ¿qué pasa? ¿Es creciente o decreciente? A ver, muchachos. Siempre creciente. Es creciente, ¿verdad? Si a es mayor a 1, entonces crece. Sí. ¿Ok? Y O sea que si es... tomamos valores grandes, pero pequeñitos. Ajá. O Sí. sea, más hacia la izquierda, siempre va a tender a 0. Cabal. Entonces es creciente. Xiomara se quedó dormida. Ahí viene Xiomara. Hola, Xiomara. Ok. Y vamos con el siguiente, pues obviamente va a decrecer, ¿verdad? Si ya dijimos que el anterior crecía, este decrecerá. ¿Ok? Y es por Diga. definición, o por qué A no puede ser negativo. No, A sí puede ser negativo, la base puede ser negativa. Sí. O sea, a ver, pero viéndolo Entonces, si es menor que 0. aquí, por ejemplo, así. No. Pero ahí no es negativo. Ajá, no, la función es negativa. No, Ajá. A no puede ser negativa porque no está definida para... O sea, es por definición, ¿verdad? Ajá, Porque no se... Ajá. Ok. Es que sí, yo estaba leyendo el material en plataforma, pero nunca explica por qué A no puede ser negativa. Sí, es por definición. La función puede ser negativa, pero la base no puede ser negativa. Bueno, veamos, dice, la intersección de la gráfica de y igual a la x con el eje y, ¿en dónde se localiza? 1. Ajá, ¿verdad? 0, Es 1. decir, 0,1. Todo eso... Todas pasan por ahí. Ajá, aquí solamente voy a retomar donde estaba la tablita, que creo yo que por eso se las puse, porque es como más o menos esto que estamos
que estamos viendo aquí, ¿verdad? El intercepto en el eje de las Y es 0,1, ¿verdad? Todas en 0,1 a excepción de cuando la función es negativa, que será en 0,-1. ¿Ok? Y aquí dice cuando crece, cuando decrece. Así que igual le voy a subir la presentación para que la tengan ahí. Vamos acá. Listo. Dice, la gráfica de la función exponencial f de x igual a la x tiene intersección con el eje de las x, ¿sí o no? No, nunca. Porque no puede ser 0. En este caso es una función cuya asíntota es el eje de las x, por lo tanto nunca lo va a tocar. La única forma que una función exponencial esté cortando al eje de las x es que precisamente esté desplazada hacia abajo, ni siquiera hacia arriba, sino desplazada hacia abajo y entonces sí va a tener un corte con x, ¿verdad? El punto 2, y fichitas se encuentra en la gráfica f de x igual a 3 elevado a la 4x menos 3. A ver, ¿cuál será el valor de la y aquí? Menos 3. Menos 3, no sé. A ver, será 4 por 2, 8, menos 3, 5. Aquí será evaluar, ¿verdad? Porque me están dando las x. Entonces será f de x, o sea que vamos a hacer f de 2, será igual a 3, 4 por 2, menos 3. 3 a la quinta. 3 a la quinta, 3 a la cuarta, 243, ¿verdad? Aquí será 243. ¿Okay? Fíjense cómo a medida va aumentando la X, a pesar de que la X es pequeña realmente, porque es X igual a 5, la Y se dispara. Y ese es el comportamiento de las funciones exponenciales. Por eso la función exponencial y la logarítmica son de las más usadas para modelos matemáticos, porque describen realmente lo que sucede. Por ejemplo, en lo de la pandemia, todo ha sido funciones exponenciales, lo que los modelos matemáticos han creado. Así que quizás es una de esas funciones que se ve de menos, las trascendentales, pero sí tienen su gracia. Vamos con la función logarítmica. Dice. ¿Y por qué trascendentales? ¿Por qué? Porque precisamente se disparan muy fácilmente hacia el infinito. Con X. Trasciende, no viene de trascendencia, no, ¿verdad? Sí, viene de trascendencia. O sea, pasan a un nivel definitivamente mucho superior. más superior que las otras. Sí, trascender viene de eso. Sí. Dice, en una función logarítmica, g de x igual al logaritmo base a. Si a es mayor a 1, ¿qué pasa con la función? ¿Decrece o crece? Es lo contrario de la otra, ¿verdad? Entonces, si ella crece, decrece. Exacto. Aquí decrece. Y corta crece en 0 menos 1. Ajá, cabal. ¿Verdad? La intersección con el eje. Ahora fíjense que es con el eje X, ni siquiera con el eje de las Y. ¿Ok? A ver, ¿dónde está la intersección? Aquí. No, ¿dónde está? Sí. Aquí está. ¿Ok? Entonces aquí será en 1,0. Ajá, cabal. De ahí dice, la gráfica de la función y si es negativa, menos 1,0. Exacto. La gráfica de la función logarítmica, esta cosa, ¿tiene intersección con el eje Y, sí o no? Con el eje Y. Pues no debería de tener, si es lo contrario de la otra. Ajá, ¿verdad? Es la asíntota. Ajá, ok. Ahora dice, el punto 98. Por lógica. Se encuentra, a ver, este será el punto 98, o sea que X es igual a 98. Entonces el logaritmo base 10 de 98 más 2 es igual al logaritmo de 10 de 100. ¿Cuánto es esto? 10. Si lo hago a patita, 10. Ajá, 10 al cuadrado, exacto. Sería 10 a la X. 2 sería. Ajá, es igual a 100, ¿verdad? Por la función. Entonces, me queda 10 a la X. Entonces, X es igual a 2. 10 al cuadrado, exacto, y por lo tanto, X es igual 10 al cuadrado. A 2. Entonces, aquí ponemos 2. Ok, fíjense otra vez, pueden ser valores muy grandes en X
pero el valor de la y será muy pequeño. Entonces es lo mismo, es la inversa de la función exponencial. En la exponencial crece poco las x y las y se van disparadas. En cambio, en el logaritmo es al revés. Es la x la que crece bastante y la y la que crece muy poco. ¿Hay alguna duda con esto que acabamos de hacer? Estamos, ¿verdad? Creo yo que esta parte era importante que nos quedara muy claro en cuanto a los conceptos y a la comparación que tiene que haber entre una y otra. ¿Ok? Vamos ahora ya con los problemas. Sí, diga. No, que para el caso de E. Porque ya de la aparece base también E a la X. De la base E. Eso se toma como igual, ¿verdad? Porque es A a la E. Exacto. Es lo único que en este caso. O sea, E porque no es como decir pi. Cabal. Y recuerden que el logaritmo de E siempre es logaritmo natural, pero el comportamiento es el mismo. Lick, solo una consulta. Porque sí, quizás eso es lo más interesante. Diga, Jenny. Ya vi. Es que no había visto. Dice que de x igual al logaritmo x más 2 allá abajo, porque está sin nombre y eso me tapa él. Y sube un poquito la pantalla. ¿Ahí? Ahí está. Hoy sí, ya lo vi. Gracias, muy amable. ¿Dónde está mi nombre? Sí, que no lo veo. Es que no, usted no lo ve, pero como a la hora de presentar sale su nombre. Entonces ahí está para ver ok. Por ejemplo, ahí aparece la lista de levantar la mano y todo. Bueno, a mí ahí me aparece y ya no lo veo. Ya. Ahí estaba, sí, ya lo vi. Gracias, Lick. Vaya, ya saben. Pregunten, muchachos. Aquí. Ok, estamos. ¿Se entiende por qué entonces? ¿Estamos bien con esto? Sí, Lick, ahora sí ya está en lenguaje. Okay. Bueno, vamos a ver aplicaciones de esta parte de las funciones. Esto es un tema bastante bonito porque tiene aplicación, sobre todo a uno que ya está endeudado en la vida. Entonces ya más o menos tiene una idea de cómo hacer. Voy a dar una pequeña explicación de cómo se aplica esta fórmula y luego tratamos de analizar lo que es el problema en sí. ¿Por qué voy a dar la explicación? Porque en el fondo ustedes tienen que plantear esto o plasmar esto en la tarea si hay alguno como esto, o si en el examen viene uno como esto, pues tendrán que plasmar de alguna forma la explicación, ¿verdad? No nada más sustituir y ya. Bueno, esta es la fórmula que se usa para el interés compuesto. El interés simple no tiene una... Se me va una acumulación, se me va ahorita la palabra de esta técnica de economía. Pero a ver, vamos a identificar qué es cada una de estas cositas que sacar. La CF es el capital final, ¿ok? Es decir, lo que usted va a adquirir después de un tiempo que usted ponga su dinerito en el banco o donde quiera ponerlo. Esto nos va a servir para el Bitcoin. Este será el capital inicial. ¿Ok? Es decir, los $30 que usted bajó de Bitcoin y eso es el capital inicial. Diga, Xiomara. Y entonces R la. Ok. Ok. Esta fórmula que está acá, insisto que es para interés compuesto. Ok. Amortización. Esa es la palabra. Antes de que se me olvide, lo voy a poner aquí. Amortización. Ok. ¿Qué es R? R es la tasa de interés. ¿Ok? La tasa de interés, ahí en la fórmula no se va a poner como porcentaje, sino que se va a poner como proporción. Es decir, en pocas palabras, en forma decimal. Va a dividir entre 100 usted, ¿verdad? Entonces N es el tiempo. No, ahí está T. Ya explico eso. R será el porcentaje entre 100, ¿ok? Entonces, si nos dicen el 20%, el 10%, usted divide entre 100 y ese será el valor de R. Vamos ahora con N. N es la amortización y aquí es que quiero que comprendamos esto.
¿Qué quiere decir amortización? Y si se fijan ustedes, cuando uno va al banco y pone a plazo fijo el dinero, le dicen a 3 meses, a 2 meses, a 6 meses. Entonces el capital usted no lo puede tocar en ese tiempo, ¿verdad? No le dan chance, ustedes ya se metió que lo va a tener a 2 años, la regó porque en 2 años usted no puede tocar ese dinero. Bueno, en 2 años no, en el año, ¿verdad? Entonces, hay diferentes valores de la amortización y todo se hace en base a un año. Entonces, si es bimestral, por ejemplo, ¿cuántos bimestres hay en un año? ¿Cuántos bimestres en un año? Hay 6. Aquí es que por eso quiero detenerme a que lo comprendan. No es que como es bimestral, n va a ser 2. No. Es el periodo que cabe en cada uno del año, ¿verdad? Es decir, si me caben 6 bimestres en el año, entonces ese es n. Si fuera trimestral, ¿cuál sería n? 4. 4. Aquí, y les digo de verdad porque es un error muy común que uno pone trimestral n igual 3. No, recuerden que es el periodo que cabe en el año. Y es un error muy común, de verdad. Es como que... Por lo tanto, cuatrimestre serán 3, ¿verdad? Semestre serán 2. Y anual, cuando usted le digan anualmente, será 1. Y si le dicen diario, entonces quiere decir que es n igual a 365, porque caben 365 días en un año. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es básico para que nosotros comprendamos cómo es que se capitaliza el dinero en el tiempo. Ahora, ¿qué es? Y cabal, así dicen, capitalizable trimestral, dicen los préstamos. Ajá. Entonces, ¿qué es T? Ahora sí, el T es la cantidad de años que usted va a hacer un crédito o todo lo contrario, un ahorro, ¿verdad? Entonces, siempre en años. Si a usted le dicen o ¿qué le dicen? 18 meses, usted lo tiene que pasar a años. No puede poner meses, ¿ok? Entonces, es muy importante que consideremos las unidades de medida de cada una de las variables que están acá. ¿Se comprende hasta acá? Sí, o sea que si me dice que fue para 6 meses, yo tengo que poner en forma decimal el tiempo. Ajá, exacto, así mismo. Todo tiene que ser con respecto a año. Y por lo tanto la amortización... sería 2 y T sería 1/2. Ajá, exacto. En el ejemplo que dijo Jenny. Sí, Jenny, si fuera semestral y es en 6 meses, exacto, tendría que ser 2 como n igual a 2 y 0.5 en el año. ¿Ok? Listo. Vamos a ver ahora esto que nos presenta. Dice, el señor S desea invertir 60,000. Si va a invertir este señor, entonces esto será el capital inicial. ¿Verdad? Una inversión dice que le ofrece el 7%, R es igual a 7%, ¿verdad? Tendríamos que hacer obviamente 7 entre 100 para sacar el valor de R. De interés compuesto. De interés compuesto trimestralmente. O sea que N igual 4. N igual 4. Exacto. Trimestral, entonces N igual a 4. Y otra dice que lo ofrece, aquí se me olvidó poner la formulita, lo mismo, ¿verdad? Tenemos 60,000, el interés es el mismo y es continuo. No, ¿sí? El interés dice 6.75. Ah, perdón, sí. El interés, perdón, es 6.75, ¿verdad? O sea, que ese interés continuo es que todos los meses va a ser constante ese... Ajá. O sea que no tiene... O sea que es semestral. No. No tiene amortización. Es continuo. Entonces aquí se me olvidó, van a disculpar, pero aquí voy a poner la formulita que es... pues sí, semestral, ¿verdad? Sí. Es igual a E elevado a la RT. ¿Okay?
Perdón que no puse esto. O sea que es mensual. Okay. Cuando es continuo, esta es la fórmula. Es lo mismo, capital final, capital inicial, la E es la de exponencial, R es la tasa de interés y T es en años. ¿Okay? Son las mismas variables, pero si se fijan, no tiene amortización, porque es continua. Aquí es que de ese tipo de ahorros o de crédito que usted, y todos los días le está poniendo interesito, ¿verdad? Eso es continuo. ¿Ok? Se comprende la diferencia entre uno y otro. Ya sea de crédito o sea de préstamo, todos los días le están poniendo un interés y por lo tanto, si se fijan, la exponencial ¿Y por qué? crece más rápido. ¿Y será porque la razón es, en ese caso no hay razón? ¿Y si tomamos n como 12? No, ¿verdad? ¿O 365? Podría ser, sí, también. A ver, es que si es interés, solo que es que no dice aquí si es compuesto. Ok, este es para compuesto continuo. Compuesto continuo y hay otro interés que es ese que está diciendo Francisco, que es el simple. Y el simple se trabaja con este mismo, pero no hay amortización. Lo voy a poner acá solo para que quede, pero este no lo vamos a usar ahorita. Es 1 más R entre N a la T. Este es interés simple. ¿Ok? ¿Estamos claros? La diferencia entre los tres tipos de interés. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues a ver en cuál inversión ganará más intereses en 5 años. Fíjese que no le dicen cuánto dinero va a ganar, sino en cuál inversión va a ganar más intereses. Entonces, lo que vamos a hacer es una comparación de el dinero que logra sacar como intereses. Entonces, vamos a calcular, porque en el B me dice cuánto más ganará el mejor plan. Entonces, vamos a sacar en cada uno, sería CF, es igual a 60,000, 1 más R, que será 0.07, entre, como es trimestral, 4. Y aquí será, Entre 4. son 5 años, entonces será 4 por 5. Y si me regalan el dato, la niña no trajo calculadora aquí a la mano. Ay, el niño tampoco. Espérame un ratito, pues ya vengo, ya vi que no veníamos para eso. Ya vengo, espérame. Ya tampoco también. Ok, ya, pues sí. A ver, será 1 más 0.07 de 4. Da 84,886. Ajá. 84,800. 4,886.69. Como aquí son centavos, el uno no lo próximo, o agarramos más. Tendría que ser 70 centavos, pero Sí, así. porque aquí hay cosa de interés. Ok, ahora veamos el otro. En el otro solo vamos a hacer CF es igual a 60,000 E elevado a la 675, 0.675 por 5 siempre, ¿verdad? Ahí da 1.705.000. 0.675 por 5. A mí me da 84,086. Ahí da 1.000.000. En serio. Sí. Qué brecho. Si alguien más tiene cálculo, porfa. En el celular. Joder. Ah,
Sí, pero eso da 84,086. Fíjense el dinerito, son 800 dolaritos. La diferencia son 800.31. Ya es algo. Pero ¿cuál es? Aquí es que a uno le dice, pues en el sentido de que en este usted puede sacar el dinero cuando sea. Solo va a ganar, bueno, no, serían de 60,000, 24,000. Bueno, la diferencia entre ellos será de 800, ¿verdad? Pero realmente cada uno. Ah, sí. Que sería 86, sí. 24,886.69 y aquí será 24,086.38. Pero yo digo, ¿verdad? Para 800 dólares mejor lo dejo. Yo Si sí. son 5 años, mejor lo dejo en interés continuo, porque puedo sacar en cualquier momento el dinero. Pues bueno, ahí cada quien. A ver, ¿cuál inversión ganará más intereses en 5 años? El primero, ¿verdad? La primera inversión. Ahí está. ¿Cuánto ganará el mejor plan? Esto, 24,886. Si me dicen cuál es la diferencia de la ganancia, entonces es que son los 800 dólares, ¿verdad? Porque uno gana 24,800 y el otro 24,086. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda hasta acá? Pero sí pregunta, ¿cuánto va a pagar el mejor plan? Sí pregunta. ¿Cuánto más ganará? 24,886. Uh-huh. Ok, estamos, sigamos. Solo quería ver de dónde debe sacar el número 24,889. De restar este capital final menos capital inicial, porque estos serán los intereses que ganó. Ok. Sería 84,889 menos los 84,000. Menos los 660,000. Exacto. No, menos 60,000. Ajá, 84,886 menos 60,000. Menos los 60,000, ok. Listo. Ok, sigamos pues. Siguiente, dice presión atmosférica. A ver, espérense, no, quería regresar en este un poquito. Porque recuerden que si esto lo hiciéramos como está el formato de la tarea, tendríamos que tener presaberes. Este tipo de ejercicios a veces a los muchachos en general o a uno que no ha tenido experiencia en cosas de bancos, ni de préstamos, ni de créditos, tendrá que ser un poco más riguroso a la hora de saber el concepto de amortización, el concepto incluso de tasa de interés, capital, ¿qué es eso? Entonces los presaberes se tiene que tener un poquito de idea de este lenguaje, más bien dicho, financiero, que no es un lenguaje matemático. Entonces, eso debería de ser. Por lo tanto, yo siempre he dicho que cuando esto se da para muchachos de segundo año, les llama la atención porque entienden muchas cosas que quizás simplemente solo lo escuchan, pero que al comprenderlo le gusta la idea, ¿verdad? Entonces, pero como presaber, es difícil que lo tengan y por lo tanto habrá que plantearlo de una forma en que ellos lo comprendan de la mejor manera. Además, ya cuando entramos al plan de ejecución, llamémoslo así, tendremos que tener, bueno, primero analizarlo, ¿verdad? Que es el siguiente, analizarlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cuál es la función? ¿Ok? Esta fórmula que está acá no es que uno la deduzca. Esa fórmula está dada y debería ser parte de los presaberes que tienen, ¿verdad? Entonces, si uno no sabe la fórmula, difícilmente va a aplicar, va a poder resolver este ejercicio. Y sin embargo, debo decirles, es un tipo de ejercicio que en la mayoría de instituciones a nivel universitario en matemática básica se da.
y sin necesidad de estar en un ambiente financiero, administración de empresas ni nada, sino en ingeniería o por ejemplo, como les repito, en las instituciones de educación media, pero si no hay presaberes financieros, difícilmente lo van a captar. Por lo tanto, el docente tiene que estar muy al tanto de también esto, ¿verdad? De comprenderlo para poder explicar. Los planes, aquí hay que ser un poquito abiertos en este tipo de problemas donde no hay presaberes y por lo tanto ellos pueden empezar a darles de lo que harían. Por ejemplo, una primera idea que podría tener alguien es decir, multiplicar 60,000 por el 7% y multiplicarlo por 5. Realmente es la definición de interés, así nada más, ¿verdad? ¿Cuánto vas a ganar de interés? Multiplica la tasa de interés por el capital inicial y punto. Ese es el interés. Pero, y realmente es la definición de interés simple, ¿verdad? Lo que pasa es que se va haciendo a la medida que uno va armando el modelo matemático, le pone como más cositas. Pero realmente es eso, multiplicar por la tasa de interés y sumárselo al capital inicial. Ese es el capital final, ¿ok? Y luego tiene que seleccionar de los planes que usted ponga, seleccionar cuál es el adecuado y aplicar. ¿Okay? Así que eso básicamente sería. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente dice que es la presión atmosférica. Fíjense, volvemos un poquito a lo mismo de estar con ejercicios que nos llaman un poco la atención en cuanto a física, porque no hay nada que ver con cosas que vivimos en la vida cotidiana, pero vamos a tratar de encontrarle una pequeña relación. Ok, permítanme esto antes de comenzar esto. Bueno, les decía, la presión atmosférica, a ver, la presión atmosférica, que realmente a mí personalmente la física es una de las materias que me apasionan mucho también. La presión como tal está definida por la densidad, la gravedad y la altura. Entonces, ¿de qué depende? Si me cierran los micrófonos un ratito, por favor, para explicar. ¿De qué depende la presión en sí? Dependen de la altura. Esta es la definición de presión. A menos de que me den una función, como en este caso, tendrá una forma diferente. Pero de lo contrario, la presión depende ¿de qué? De la densidad del aire, de la gravedad. ¿Por qué? Porque a medida esté más arriba o más abajo, si se fijan la presión que uno siente cuando sube un volcán o cuando va a Guatemala, por ejemplo, es diferente a la que estamos aquí en San Salvador. Le duelen los oídos y toda esa parte, entonces afecta. La presión entonces depende básicamente de la altura. La variable de la presión es la altura. La densidad del aire es constante, puede variar pero muy poco. La gravedad es constante y por lo tanto, si yo quisiera definir esto, sería solamente la variable h, ¿ok? Es decir, la altura. Pero dependerá de qué tipo de presión es la que yo tengo, que va a haber una función delimitada para ello. En este caso, la función que delimita la presión es 1013 a la menos 0.0001341 a la X. Si ustedes tienen curiosidad y ponen cuál es la presión atmosférica como tal, la que nosotros ocupamos en general será precisamente ese valor, 1013. Pero va a variar. ¿De qué depende que varíe la presión atmosférica? Precisamente de la altura. Y este E, fíjense que es muy chiquito, porque fíjense que tiene un valor negativo y la E está elevado a un valor muy grande. ¿Ok? Y se darán cuenta. Analicemos. Me va a quedar 1013 sobre E elevado a la 0.0001341
por la altura. Pero la altura, para que realmente se siente la diferencia, tiene que ser bastante grande. No puede ser a 1 metro, no va a sentir la diferencia. Pero incluso que fuera así, si usted le pone 1 acá, no le va a variar mucho. Lo que va a variar es cuando la X empiece a aumentar. Entonces, aquí si ponemos 1500, que es el primer literal que me dice, pronostique la presión atmosférica 1500 metros, entonces vamos a calcularla para ver cuánto varía de la original. Y ahí quiero yo que hagamos ese ejercicio, a pesar de que no lo dice. ¿Cuánto es la... Déjeme ver, 0.0, es negativo, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo estoy dividiendo. 0.0001341 por 1500. Me da 828.42. Fíjense cómo varía a medida aumenta la altura. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que ir como analizando, ¿verdad? Sí es cierto, es una función, sí es matemática, pero la aplicación matemática en la física es muy importante. Al menos comprender de qué tipo de concepto estamos hablando. Este es el literal A. En el literal B será exactamente lo mismo, 1013 sobre E a la 0.0001341 por 11.000. ¿Ok? Si alguien le da distinto, me avisa. Y esto da 231.73. ¿Ok? Entonces la presión atmosférica a medida que estamos, por esta función, ¿verdad? Eso sí, a medida estamos aumentando, la presión baja. Y nosotros siempre decimos a la presión alta. Cuando estamos arriba, es que la presión es más alta. Sí, es algo muy, muy común que uno dice. No, es que la presión es muy alta y por eso me duelen los oídos o me duele la cabeza. Pero realmente la presión lo que hace es bajar. En este caso, ¿ok? En la presión atmosférica. Estamos hablando básicamente de esta función. ¿Por qué? Porque en la normalidad o en una definición de presión físicamente hablando, a medida la altura aumenta, la presión aumenta también. A medida la profundidad es mayor, no sé si les ha pasado cuando nadan en el fondo del mar, se siente más presión, los oídos sienten más presión, porque estamos más abajo del nivel del mar, entre comillas, ¿verdad? Así que esa es la interpretación de esto. Ahora, veamos otra vez, volvemos a lo mismo de la aplicación ya como la tarea. ¿Qué presaberes deberíamos de tener? Pues interpretación de lo que es la presión. Si me ponen un problema como este y se los tengo que dar, y yo a eso más o menos es lo que he hecho con ustedes, es dar una especie de ambientación al problema. Yo no les puedo tirar nada más, vaya, apliquemos la fórmula, solo sustituir esto por esto y ya. Porque lo que estamos haciendo es mecanizando la matemática. Pero cada uno de los términos que estamos viendo tienen un significado. Y ese significado debería de ser los presaberes. Este contenido en matemática se ve en segundo año de bachillerato, al mismo tiempo que se está viendo la presión en ciencias, en el área de física. Muy escuetamente, pero sí se puede hacer la relación entre física y matemática. Por lo tanto, cuando ustedes den este problema, deberían de hacer el engranaje de los conceptos en física o matemática. Y es muy común que los profesores que damos matemática demos también física, precisamente porque tienen una relación íntima entre ellos, que es lo más genial que existe. Y por eso entiendo a Jenny que se haya estado en ingeniería, porque realmente a mí la física me apasiona mucho y por eso me puse a estudiar ingeniería, pero realmente la enseñanza es totalmente diferente, en el sentido de que tiene que encontrarle usted para qué le va a servir la herramienta de la matemática en la física. Presaberes, dijimos entonces, tenemos que saber un poquito de presión de física, un poco, y por lo tanto manejar al menos los conceptos de presión atmosférica, de profundidad, de altitud. Fíjense en el enunciado, si usted no sabe qué es la altitud, difícilmente usted captará de lo que está hablando y de lo que puede variar la función.
Entonces, la función va a depender, insisto, de la altitud, que en este caso está determinada en metros, pero no necesariamente va a estar en metros, y que nos da una aproximación. A mi forma de ver, esta función es un poco, no sé, habría que ver si es real esta función, si así varía tanto. Diga. Una consulta. Más o menos interpretando el problema, creo que no lo dieron en función de densidad por gravedad por altura, porque hubiese sido más difícil para el nivel que usted lo está presentando, porque decía que hasta en milibares hubiera sido necesario ocupar Exacto. un factor de conversión, porque estamos hablando de metros. Ajá. Por ahí. Y Sí, hubiese sido bastante complicado si no nos hubiesen dado esa función. Sí. Lo que están haciendo prácticamente es dándole ya trabajado solo para que usted vaya sustituyendo el valor de la altura. Prácticamente ya le dan la densidad, la gravedad implícitamente, ¿verdad? Exacto. Así es, Jenny. Cuando uno trabaja este tipo de... A ver, esta fórmula de presión que yo he puesto ahí de ROGH es en estados ideales, se llama, ¿verdad? Donde no hay, por ejemplo, el aire, no se considera la densidad del aire, sino que simplemente se considera la densidad por ejemplo, bueno, aquí podría ser que se tome en consideración si estamos hablando de la presión atmosférica, pero no se han considerado un montón de elementos alrededor de lo que se está diciendo, que es la presión atmosférica. A ver si se escucha. Espérense que ahora a mí me está tapando una. Ahí está. Me está tapando una. Aquí, ahí está, en milibares. Ajá. La presión atmosférica como tal, esta función que está aquí, es como que ya tiene dentro de él todos los factores que podría tener en vez de hacer los cálculos físicos, ¿verdad? Como dice Jenny. Por eso es una aplicación dentro de la física, pero una aplicación de una función. Y eso es lo que tenemos que captar, que no es que estemos estudiando física, sino la aplicación a una función matemática modelada de tal forma que nos dé la presión atmosférica, pero que, insisto, sí hay que considerar esos presaberes que uno debe de tener, ¿verdad? Usted le pone esto a un niño de 4º grado y no va a tener ni la menor idea de lo que está hablando. Y si se lo pone a alguien de 2º año de bachillerato, posiblemente ya va a tener por lo menos la noción de la presión atmosférica. Y nosotros también, ¿verdad? Ya tenemos una especie de noción de los presaberes. Y esto es lo que la tarea intenta, pues, estudiar, llamémoslo así, que usted va identificando el tipo de cosas que tiene que saber para poder enseñar. No hay, se van a dar cuenta a lo largo de la carrera que la investigación, que ser detectivesco uno como docente, es básico para poder enseñar de la mejor manera. Listo. ¿Alguna duda con este ejemplo? No, listo. Gracias. Ok, vamos, sigamos. Población, otro tipo de aplicación. Y aquí es población de personas, ¿verdad? Fíjense cómo dice, ay, otra vez, voy a ponerlo porque para variar me tapa allá arriba. Dice, la Oficina del Censo de Estados Unidos pronostica que la población de Pakistán en miles, bueno, o sea, estamos hablando en miles, crecerá aproximadamente de acuerdo con esa función que está ahí. ¿Cuál es la base? La base es 2. Hay una constante, si se fijan, 146.250. Y varía exponencialmente dependiendo del tiempo, del año. Pero fíjense cómo nos identifican el hecho de que X igual a 0 es el año 2000 y X igual a 25 representa el año 2025. X igual a 50, el año 2050. Es decir, el sistema de referencia de este problema es el año 2000. Si tomáramos otros sistemas de referencia, pues podría ser, por ejemplo, el año 0, ¿verdad? Que antes de Cristo, después de Cristo, eso es otra referencia. En este caso me dicen que el año 2000 es mi referencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué me está diciendo? De acuerdo con ese modelo, que es un modelo matemático que se ha implementado, asumo yo,
que luego de haber hecho un estudio, se dio el comportamiento de la población durante un periodo. Para uno poder tener una función como esa, modelada matemáticamente, tiene que haber tenido por lo menos unos 50 años de estudio para poder decir, ah, mire, la población de este país se mueve o se modela dependiendo de esta función. ¿Ok? Entonces, ahora le dice, de acuerdo con este modelo, ¿cuál era la población de Pakistán en el año 2000? ¿Qué quiere decir eso? Cuando este censo se pasó, fue el año 2000. Entonces, 146.250. exacto, 146.250 miles. Recuerden que este dato son Sí. miles, ¿verdad? Entonces son 146.250.000, ¿verdad? Esa es la población. ¿Ok? A menos que usted ponga 146.250 Miles. miles. Ajá. Ok, vamos a hacerlo porque ya ahora sí ya puedo escribir. ¿Qué quiere decir entonces? Volvamos. Me están dando una función que tiene una, y esto quiero que lo reconozcamos, que tienen una base, porque estamos estudiando las funciones exponenciales, que tiene un desplazamiento, o más bien dicho, una ampliación o una disminución, que es este. Esta es la base y esta es la constante. ¿Ok? La constante, ¿por qué? Porque es a partir de ahí empezamos. Es como, más bien dicho, no es constante, disculpen. Es la condición inicial, así la vamos a poner de caché matemáticamente hablando. ¿Ok? Es mi condición inicial. ¿Por qué? Porque cuando X es igual a 0, o sea, en el inicio de este sistema de referencia, esta función fue precisamente 146.250 miles o millones, ¿verdad? ¿Ok? Se comprende entonces el literal A. Matemáticamente, quiero que lo vayamos comprendiendo a la par, matemáticamente hablando y interpretándola también. ¿Ok? Literal B. ¿Cuál será la población en el 2025? Errores que normalmente cometemos es poner X igual a 2025. Sin embargo, el problema ya está como muy clarito y le dice, miren, no vaya a ser tan bonito y de poner 2025, que sino que como el eje de referencia era 2000, usted va a poner 25. Entonces, la f de X usted la va a evaluar en 25. Y será 146.250 base 2. ¿De quién? De 0.0176 por 25. O sea, en 25 años, ¿cuánto crecerá esta función? Y será 146.250. A mí me da 198.403.38. Fíjense, por favor, algo que hay que tener cuidado. Tenemos que interpretar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de personas, de población. Por lo tanto, no podemos llegar a la conclusión que van a ser 198.433 millones, punto 38 personas. Este punto 38, como lo estamos trabajando en miles, tenemos que aproximar. ¿Ok? Porque ¿qué pasa si me queda punto? Imagínense si yo considerara todos los decimales, que aquí es 3829. ¿Ok? Y eso lo multiplico por 1000. Me va a quedar. Lo voy a hacer porque necesito que entendamos la campeonada que voy a hacer de aproximar. Me queda así, 198.403.382.9. O sea, yo no puedo decir, mire, la población de Pakistán fue esta y una persona, qué sé yo, no tiene brazos, no sé, ¿verdad? No podemos dar decimales en personas. Entonces, se aproxima siempre al inmediato, ¿ok? Como aquí me dice que están en miles, yo sí tengo que dar mi respuesta en millones, porque, insisto, son personas. Si fuera un dato estadístico, no hay problema, pero aquí son personas. Entonces, sí voy a tener que aproximar a 198.430.383 personas. ¿Ok? Siempre que hablemos de cosas que no podemos dividir, ¿verdad? Animalitos, personas, incluso bacterias, todo esto,
tenemos que redondear, pero tener en cuenta lo que me dice. Mire, son miles. Ok, lo multiplico por 1000 para ver si hay alguna persona que no me queda completa, pues, ¿verdad? Y si no me queda completa, pues completemos. ¿Estamos? Listo. Y el C dice cómo se compara la población de 2025 con la población del 2000. Ok. Pues ahí tendría que decir usted, ahí es un poco más de interpretación. ¿Cuánto creció? Usted hace la resta de 198.403, 383.000 menos 146.250, 123. Me da que fueron 521, 533, 82, 52, perdón, 52, aquí es 3. 52.153.383 personas. O sea, creció en esta cantidad. ¿Ok? ¿Cómo se compara? Pues es un montón de gente. ¿Verdad? Ahí se interpreta. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? No, Liz, veo que de nuevo está idealizada la función porque me imagino que iba implícito los nacimientos. Sí, Si sí. fuera idealizado todo, que ya me dieran la fórmula en todos los ejercicios, fuera genial. Sí, la verdad es que cuando, por eso les digo yo que Quizá este modelo no es así nomás. Ajá, diga. que, digo yo que quizá fuera un poco más interesante si de verdad usáramos las propiedades. Por ejemplo, cuando la población fue tanto, ¿en qué año será tanto, digamos? Porque ahí si nosotros Sí. igualáramos a eso y Ajá. despejáramos X Claro. y viéramos lo del logaritmo. Ajá, sí. Bueno, ya me estoy imaginando que por allí va a venir en el corto. Es posible. Porque si nos dan la fórmula para que usemos, deberíamos de despejar la X. Ajá, sí. Pero nos diría así, cuando, Sí, la digamos, ¿en qué población año la población será tanto? así es. Por eso Sí, eso siento estaba yo viendo. que hay que interpretarlo, ¿verdad? Además Igual de en que el tenemos... anterior, ¿a los cuántos Sí, años tendrá un interés de tanto? sí, así es. Ajá. Igual hay que considerar que esta función, sí, creo que este tipo de problemas lo han sacado de algún libro de ingeniería, se me ocurre, pues, ¿verdad? Y por lo tanto, sí son como muy creíbles, llamémoslo así, como decía Jenny, en el sentido de que sí se ha considerado algunas cosas. Y si lo ponemos a pensar, si fuera real, en este modelo matemático tuvieron que haber tomado en cuenta el hecho de las muertes, porque imagina si solo tomamos a la gente que nace. De alguna forma, ese modelo matemático tiene que representar las muertes, porque la población no solo es que nacen, sino que también mueren. Entonces, habría que saber si realmente se ha considerado eso. El hecho de que no solo está creciendo la población, sino que hay muertes también. Así que eso quedaría ahí en el tintero. Bueno, vamos con el siguiente. Es el decaimiento del yodo. ¿Okay? Ahí. Dice, ¿cuánto tiempo tardará una cantidad de yodo 131 en decaer al 25% de su cantidad inicial? Sabiendo que decae de acuerdo con la función que se define a continuación, donde T es el tiempo en días. Insisto, son problemas muy de física, donde simplemente lo que estamos tratando de relacionar es la parte matemática, pero insisto que siempre es bueno tener una idea de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si solo me pongo a meter datos, no es la intención. A la menos 0.087 T. El yodo en sí decae de forma como una depreciación. Hagamos la analogía, ¿verdad? Usted compra un bien y se va a depreciar o se va a incrementar, ¿verdad? En el hecho de la depreciación, pues más o menos esto. Yo 131, cuando se habla de estas partes de la no sé si no, mejor no me meto en eso. Bueno, pero la cosa es que decae, ¿ok? Y decae a partir de la cantidad inicial. No le da la cantidad inicial, si se fijan.
Le dicen que decae el 25%. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una cantidad inicial, que es esta, y decae el 25%, fíjense bien, si esto es, vamos a hacerlo así un poco gráficamente, este es A0 y decae el 25%, entonces quiere decir que esta parte que es el 25%, si cada uno de estos cuadritos representa 25%, decae. ¿Cuánto me queda entonces de final? Esto es un error que podríamos cometer y decir, entonces yo voy a decir el 25%. No, me va a quedar el 75%. ¿Verdad? 3/4. El 75% me va a quedar, ¿por qué? Porque todo es el 100%. Y decae quiere decir que resto el 25% para que me quede el 75%. ¿Ok? Entonces, mi cantidad final, o sea, A de T, va a ser 0.75. ¿De quién? De la cantidad inicial. Ahora la cantidad inicial me queda aquí, E a la menos 0.087 T. ¿Qué me dice? ¿Qué pregunta? Me dice, ¿cuánto tiempo tardará una cantidad? O sea, me están pidiendo T. Y lo voy a hacer despacio, 0.75 A sub 0. El A sub 0 pasa a dividir. Y esto me queda E a la menos 0.087 T. Aquí se va, es decir, no necesito el valor de la cantidad inicial. Independientemente de ella, puedo calcular el tiempo que va a transcurrir para que el yodo decaiga 25%. Entonces me va a quedar 0.75 es igual a E a la menos 0.087 T. Y ahora, ¿qué me queda? Solucionarlo, ¿verdad? Como tengo E, lo vamos a hacer con logaritmo natural. Logaritmo natural. Logaritmo natural de 0.75, lo voy a hacer despacio, insisto. Menos E 0.087. a la menos 0.087 T. Recuerden que cuando yo tengo logaritmo natural es lo mismo que yo tenga logaritmo base E. Y lo voy a poner, insisto, para que comprendamos un poco por qué es que se elimina. No es que desaparezca, sino que el logaritmo, y eso es una propiedad. Pero hay que bajar el ¿Verdad? 0.0. Cuando yo tengo esto, logaritmo E de E, bueno, eso ya lo estoy poniendo en la misma base con el argumento. Entonces, por propiedades, como dice Francisco, esto tiene que bajar menos 0.087 T y me queda el logaritmo de E de E. Y esto es 1. ¿Ok? No es magia que uno dice, pongo logaritmo y se va, y se elimina, dice Ornel. No, no funciona así. ¿Ok? Entonces me queda logaritmo natural de 0.75 entre menos 0.087 me tiene que dar T. ¿Ok? Vamos a ver, logaritmo natural de 0.75 entre menos 0.087 da 3.3, me da más a mí, 3.331. Años son o días. No, días. Yes. Días. Ok. En 3.31 días, el yodo 131 decae el 25%. ¿Ok? Aquí sí se puede trabajar con 3.31 porque los días sí tienen, estos son divisibles en minutos, en horas y todo eso. Entonces, sí se puede trabajar con decimales. Fíjense la característica y espero que ya lo hayan notado. Cuando el argumento es un número decimal o una fracción, el logaritmo me va a dar negativo. El t, los días, no me pueden dar negativos. Por lo tanto, aquí cualquiera pudiera haber pensado, si no sabíamos muy bien la propiedad de los logaritmos, que cuando yo tengo un argumento decimal o fracción, el valor del logaritmo me da negativo. Y al dividirlo entre menos 0.087, pues me da precisamente un valor positivo. ¿Hay alguna duda de la aplicación de este? No, Liz, no tengo ninguna duda en eso. Muy bien. Ok, sigamos pues. Creo que ya es el último, si no me equivoco, déjenme ver. Aquí precisamente ya hablamos un poco de la silla, es el último, de la depreciación de la que veníamos hablando, ¿verdad? Dice, un pequeño negocio estima que el valor B de T
de una copiadora disminuye de acuerdo con la función definida. Y ya me dan la función. O sea, no le dicen, mire, arme usted la función. ¿Verdad? Que no estaría mal aprender, pero por el momento no. Aquí. Ok. Donde T es el número de años que ha transcurrido desde que se compró la máquina. Fíjense bien, otra vez, mi sistema de referencia es el año que usted compró la máquina. Ok. Entonces, el X, bueno, en este caso, el T igual a 0, es cuando usted compró la máquina. Ok. Literal A, ¿cuál fue el valor original de la máquina? Quiere decir de que usted va a venir y va a decir, bueno, BDT es igual a 5,000, 2 menos 0.15 por 0. Ya A la sabemos que esto 0, me da 1 y otra vez volvemos a lo que le 5,000. mencionaba. Esta es la condición inicial. Con eso empezó. Entonces, cabal, BDT va a ser igual a 5,000. Es decir que el valor original de la máquina fue de 5,000. En el literal B me dicen cuál es el valor de la máquina 5 años después de la compra. Y aquí le dicen redondear al dólar más cercano. ¿Ok? Entonces, ¿qué haremos? B de 5, porque está en años. ¿Ok? Y ahí sí tienen que tener cuidado en cómo está definida la variable. Si me hubieran dicho en días, pues habría que pasar los 5 años a días y así, etcétera. ¿Verdad? B de 5, entonces será 5,000. 2 a la menos 0.15 por 5. ¿Ok? Y vamos a ver cuánto de eso. 2 elevado a menos 0.15 por 5 por 5,000. Ya. 5,000 por 2 elevado a menos 0.15 por 5. 2.973.02. Entonces, como me dice que redondee, pues lo dejo acá. ¿Ok? Es decir, que un pobre en 5 años echó la máquina, perdió $2,000 casi, ¿verdad? Pero sigue funcionando lo más seguro. Vamos al literal C. ¿Cuál es el valor de la máquina 10 años después de la compra? Pues simplemente, ¿verdad? Esto está más fácil. Definitivamente, Francisco, hubiera sido más bonito. Por ejemplo, y lo vamos a aumentar aquí. Tenemos unos minutitos todavía. Menos 0.15 por 10. Si nos preguntan cuánto tiempo el valor era tanto. Ajá. Aquí se me da 1,767.77, entonces lo voy a aumentar a 8. Sí, porque esta más parece aplicación de evaluación de funciones. Ajá, sí. ¿Cuándo o en qué cantidad o cuántos años? ¿Cuántos años? Vamos a poner. ¿Cuántos años se necesitan para que la copiadora no tenga valor? ¿Okay? Y si no tiene valor, quiere decir que BDT es 0. Sí. ¿Ok? Entonces, para que no tenga valor, esto tiene que ser 0. O sea, Y tendría que ser 0. Entonces, 0 es igual ¿a quién? A 5,000 por 2 elevado a la menos 0.15t. El 5,000 baja y por lo tanto 0 entre 5,000 me da 0. 2 a la menos 0.15t. ¿Ok? Y ahora a aplicar la función, ¿verdad? Que sería el logaritmo base 2 de 0 es igual a menos 0.15t. ¿Será que nos va a dar algo? Sí, logaritmo natural de 0 no O sea, existe. no existe, entonces sí, quizás por eso no lo ponen así, pero pongámosle 0.10 centavos, o sea, ya casi Ajá. nada, Sí, ahí sí. para que nos dé algo, porque si no, no nos va a dar 0.10.
Logaritmo base 2 de Sí, 0.10 no tiene que dar negativo. entre menos 0.15, 22. A los 22 años. 22 años. Ah, no está tan mal. Para que cueste 10 centavos. No está tan mal. Lo que pasa Sí. es que estos ejercicios los utilizan en ingeniería económica para ver Ajá. cuál es la opción más factible. Por ejemplo, nos ponían de una empresa que es más factible. Si rente la fotocopiadora, un X estimado de años, Exacto, esos son o más que la bonitos. compre. Pero Sí. no daban la función así, sino que se estimaba a Uno la partir tenía de que armar. Exacto, se arma Ajá. con las anteriores que son Ajá. así. Ajá. Con las condiciones iniciales y le van diciendo cuál es la depreciación. Sí, sí, sí. Sí. Sí, eso es más bonito, sí. Bueno, pero ya hicimos uno, le aumentamos el literal para que cueste 10 centavos y la pueda casi regalar la fotocopiadora. Bueno, hasta aquí estamos con la tutoría. Salimos bastante bien con el tiempo para que vayan a tomar un café para conectarse a lógica. Si hay alguna duda con Sí. respecto a la tarea, ya saben que con mucho gusto me escriben, solo que con tiempo. No he visto para cuándo es la tarea. Quiero ver. ¿Para cuándo es? Creo que para la otra semana, para el día, la tarea 2. Ajá, Mire, aquí está. No, No, para el 10 de no, diciembre dice aquí. para ya falta poco. Son 20 días, no invente. Y o sea que parciales solo son 3 con el de conocimientos generales, o solo 2. Solo 2. O sea, como parcial en sí se ve 2. Ah, y 2 tareas.